Damos la bienvenida al abogado David Fajardo. Él es parte del Cabildo por el Agua, miembro del colectivo IAS Unidos. Quisiéramos, abogado Fajardo, abordar esta afrenta que se ha hecho a la ciudad de Cuenca con absurdas declaraciones, absurdas injurias de la ministra Manzano, quien se encuentra a cargo del Ministerio de Energía y Minas y en consecuencia por la absorción del Ministerio del Ambiente en contra de Etapa, tema que trasciende más allá de la prestigiosa empresa del agua potable de Cuenca, pues va también en contra de autoridades que han endosado el trabajo de Etapa, incluyendo aquí ex autoridades de la ciudad y de la provincia como ex alcaldes y ex prefectos. ¿Cómo reaccionar ante esto? Muy buenos días, estimado Gustavo. Un saludo muy afectuoso a toda su audiencia y muchas gracias por la invitación a este espacio. Yo empezaría diciendo que las declaraciones de la ministra, antes que afectarnos, nos hicieron un gran favor, pues lo único que lograron fue unificar, exacerbar y, digamos, fortalecer este sentimiento de unidad por la defensa de nuestros páramos, por la defensa del agua en Quimsacocha frente al proyecto Loma Larga. Y esto es así porque, digamos, analicémoslo en dos dimensiones, ¿no? Una primera dimensión, que es lo que significa Etapa, y Etapa como institución pública, como empresa pública, es un símbolo, es un símbolo en muchas medidas para Cuenca. Primero como un gran ejemplo de administración pública, de eficiencia de administración pública en cuanto al manejo del agua y que hoy por hoy también se dedica a la protección y la conservación de las fuentes hídricas y más que nada justamente a enfrentar, a ser uno de los principales frentes de resistencia al avance de la minería sobre nuestras fuentes hídricas. Y por otro lado, Etapa efectivamente es ese símbolo que nos enorgullece a Cuenca y que permanentemente hemos escuchado, ¿no? En el país y fuera del país, de que efectivamente Cuenca es un gran referente de administración pública y claro, quien trata de desmantelar ese imaginario es la ministra que hasta el momento no se ha hecho responsable por lo que sucedió con los contratos de Progen o Austral, por ejemplo. Sí, una ministra que tiene una mochila muy pesada, una mochila que no puede cargar y que ha evitado hacerse responsable sobre esta situación y esperar que creamos a esta autoridad del gobierno central, que además tiene un vínculo muy claro con el extractivismo, más allá de cualquier posibilidad o factibilidad sobre estos proyectos mineros, frente a lo que etapa significa para Cuenca, pues sin duda alguna, esos gritos fueron gritos desesperados que simplemente no tuvieron cabida alguna y lograron más que nada fortalecer este sentimiento de unidad en Cuenca, que es un sentimiento no solamente por la defensa del agua, sino un sentimiento en contra del centralismo que busca desde hace mucho tiempo condenarnos a ser un enclave minero, a ser una zona de sacrificio ambiental y sin duda alguna frente a eso ha habido una respuesta digamos, una respuesta generalizada en un mismo tono, ¿no? Creerle a etapa, creerle a la defensa del agua y además sostener esta lucha en contra de los intentos y los permanentes intereses del sector minero. Desgraciadamente tenemos que referirnos a una alta autoridad, como una ministra y de alto rango, pero sus declaraciones fueron absolutamente inaceptables. Han denotado no solamente parcialidad en esto, también ignorancia, una ignorancia suprema en cuanto a conocer qué es etapa en la ciudad de Cuenca. Y en esto quisiera relatarle una brevísima o brevísimamente una experiencia hace unos pocos años, 6 años aproximadamente, en una cita académica en Singapur, en la Universidad de Singapur. Dirigí una conferencia un profesor de Harvard que investigaba energía, áridos y agua en esa isla, tan rica y en la cual manejan increíblemente temas de medio ambiente. Pidió él, al conocer que me pertenecía yo entonces a la Universidad de Cuenca, contactos con Etapa EP.
tenía una idea muy clara de lo que significaba etapa EP en términos de desarrollo sostenible y efectivamente cumplimos entonces con esa misión. Pero eso es etapa, una entidad que trasciende más allá del manejo público y es una entidad que tiene un enorme prestigio académico en el mundo. Hablar por parte de la ministra del Ambiente todo lo que habló, incluyendo en esto maliciosamente expresiones como que se ha convertido en un brazo político de el alcalde, es lamentable. Sin duda, y por eso recibió el rechazo que recibió. Yo creo, Gustavo, que fue unánime. Yo he visto a gente que hasta el momento no había manifestado absolutamente nada por el tema de la defensa del agua. Pero una vez que la ministra atacó a Etapa, sí, y atacó a Etapa justamente por este ejercicio de defensa de nuestras fuentes hídricas en contra de la minería, manifestarse por primera vez, haciendo alusión justamente a creer la Etapa y también haciendo alusión a que lo que dice Etapa es cierto. De hecho, el hecho de que Etapa se haya sumado tal y como lo ha hecho, a sostener técnica y científicamente las afirmaciones que desde los sectores venimos haciendo durante mucho tiempo por la defensa del agua, sin duda alguna ha fortalecido trascendentalmente esta lucha y esta resistencia. Y aquí debemos decirlo y con mucha claridad, Etapa habla, ¿sí? Con todo el sustento técnico, con todo el sustento científico, y eso simplemente logra afirmar y reafirmar, ratificar una vez más que la defensa por la lucha, la defensa del agua, toda esta lucha por la defensa del agua que tenemos aquí en Cuenca, en el Austro y en muchos otros territorios en el Ecuador, no es más que un ejercicio de lucha y supervivencia frente a la condena a la que nos quiere someter este gobierno al exterminar nuestras fuentes hídricas. En ese sentido, también quiero hacer referencia a una cosa que me parece a mí no solamente irresponsable, Gustavo, sino sumamente peligroso la manera en la que la ministra buscó afectar a Etapa y a la administración municipal es por medio, ¿sí? De trasladar una responsabilidad que tiene ella como ministra, ¿sí? Al ser ministra de Energía y Minas y al ser justamente la entidad en la que está adscrita la Agencia de Regulación y Control Minero, que es la que se encarga justamente del control de la minería ilegal. Y me voy a centrar en este tema específicamente. Cuando hablamos de minería ilegal o a lo que el gobierno llama minería ilegal, estamos hablando de un delito que está claramente tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como actividad de recursos, actividad ilícita de recursos mineros. Quien tiene la obligación de controlar eso, quien tiene la obligación de enfrentar eso no es Etapa, tampoco es el municipio de Cuenca. Es la Agencia de Regulación y Control Minero, es el Ministerio de Energía y Minas, es la policía, es el ejército, ¿sí? Es el gobierno central en definitiva. Sin embargo, las declaraciones de la ministra fueron, ¿sí? Las de trasladar esa responsabilidad tanto a Etapa como al municipio. Y eso no solamente es irresponsable, sino es riesgoso, porque de una u otra forma nos está diciendo que el gobierno central no está teniendo un compromiso real en enfrentar estas actividades que son sumamente peligrosas y que son sumamente riesgosas, porque dentro de las actividades de minería, las actividades ilícitas de recursos mineros, se involucran también los grupos delincuenciales que ya conocemos muy bien y que se alinean obviamente a estos objetivos que son mucho más complejos de manejar que las mismas competencias que tiene Etapa en cuanto a la administración del agua, las competencias que tiene el municipio. Por eso son competencias del gobierno central. Pero las declaraciones de la ministra nos dejan ver la manera irresponsable y burda en la que están manejando estos temas y una clara incompetencia para poder manejar estos asuntos. Las alertas están encendidas desde hace mucho tiempo en esta ciudad, en esta provincia, pero no deja de alguna manera la ministra de atizar el tema. Con su actitud, sus declaraciones, confirmar una vez más que el gobierno nacional está permitiendo a la minera Dandy Precious Metals jugar, si se lo puede llamar así, con este tema con la cancha inclinada, con el favor del gobierno. Absolutamente, y no solamente eso, Gustavo, sino también yéndose en contra de la ley, yéndose en contra de la Constitución, yéndose en contra de la voluntad soberana del pueblo de Cuenca, que ya manifestó por medio de la consulta popular, cuyos resultados son vinculantes y de inmediato cumplimiento, y además yéndose en contra de sentencias judiciales.
Recordemos, y esto ya es de conocimiento público, que la empresa afirmó tener la licencia ambiental ya otorgada por el Ministerio del Ambiente, cosa que no debió haber sucedido porque la sentencia que suspende las actividades mineras en Quimsacocha para el proyecto de Loma Larga sigue en ejecución, ¿sí? Y de hecho, esas obligaciones que surgen de la sentencia no se han cumplido hasta el momento, la consulta ambiental y la consulta previa no se han cumplido hasta el momento y es el juez, ¿sí? Es el juez encargado de la ejecución de esta sentencia quien tiene que manifestarse al respecto del cumplimiento o el incumplimiento de estas medidas. No le corresponde ni al presidente, ni al Ministerio del Ambiente, ni al Ministerio de Energía y Minas decir que ya se ha cumplido con la sentencia. Quien tiene que manifestar eso es el juez, ¿sí? Y luego, por supuesto, lo que ha dicho la empresa minera también es que como ya se han cumplido con estas medidas ordenadas en sentencia, es que se ha expedido la licencia ambiental. Nuevamente, hago referencia a lo que mencionaba antes. El gobierno está yéndose en contra de una sentencia judicial, está yéndose en contra de todo lo que conocemos como Estado de Derecho para poder garantizar los intereses de esta empresa minera. Nos damos cuenta que al gobierno le importa poco o nada los derechos de la gente en Cuenca, los derechos de la naturaleza, los derechos de pueblos y nacionalidades, sino lo único que le interesa son los intereses privados y particulares de una empresa minera que una vez explotados los recursos y dejándonos millones de lodos tóxicos en los páramos de Quimsacocha, simplemente va a desaparecer de aquí. Sí, nos vamos a quedar con las consecuencias, pero quien se queda con los beneficios es este actor privado. Y eso es sumamente peligroso, mi estimado Gustavo. Usted como abogado habla con propiedad sobre estos temas. Me vale la pena vislumbrar qué es lo que puede suceder desde un punto de vista legal con los procesos que se siguen tanto en la corte local como en cortes internacionales. Por supuesto, el juez Cárdenas, a quien, por supuesto, en este momento hay que darle todo el respaldo necesario porque sin duda estará recibiendo presiones por parte del gobierno central y por parte de otros poderes que efectivamente tratan de inmiscuirse en la administración de justicia. El juez en este momento tiene la obligación, digamos, propiamente dicha, de verificar el cumplimiento o no de las medidas ordenadas en la sentencia por la Corte Provincial. Son cuatro medidas, las hemos conocido muy bien y el juez tiene que manifestarse al respecto de que si se han cumplido o no. Nosotros, desde los sectores que defendemos el agua, hemos manifestado permanentemente que esto no se ha cumplido. Obviamente, hemos fundamentado esas posiciones y en esa medida le hemos solicitado al juez que aplique las reglas establecidas en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que establece que cuando las medidas ordenadas en una sentencia, sí, una sentencia constitucional como lo es la sentencia de la acción de protección, no se han cumplido, sí, por obviedades de la administración pública, el juez tiene la posibilidad, tiene la facultad de sancionar a la administración pública, a las y a los administradores que no han cumplido adecuadamente con lo ordenado. Estamos solicitando que el juez aplique en esto una vez que declare que efectivamente no se ha cumplido con la consulta previa, no se ha cumplido con la consulta ambiental, porque además, permítame, Gustavo, decir algo que es contundente. En este momento simplemente no se puede realizar consultas previas en el país porque la Corte Constitucional, en la sentencia que declara la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 754, por medio del cual querían regular consultas ambientales y consultas previas en el país, ordenó que eso no se puede aplicar para consultas previas y que no se pueden desarrollar consultas previas en el país mientras no tengamos una ley orgánica que específicamente regule estos mecanismos de participación de los pueblos y nacionalidades, sí, estos derechos fundamentales de pueblos y nacionalidades, simplemente no se pueden realizar estas consultas. Y por lo tanto, sí, la consulta previa para la comuna de Escaleras en la zona de Quimsacocha no se pudo haber desarrollado en ningún momento. Mal haría el juez en aceptar esta permanente insistencia por parte del Ministerio de Energía y Minas al decir que efectivamente se ha cumplido con esta medida. Es decir, todo este incumplimiento al que estoy haciendo mención en este momento tiene que ser declarado por el juez y además el juez tiene que cumplir con las reglas del artículo 22 y establecer las sanciones en contra de
las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y las autoridades del Ministerio del Ambiente por haber otorgado esta licencia de explotación a la empresa minera y al proyecto minero Loma Larga. Y eso, pues, sin duda, estimado Gustavo, tiene que cumplirse lo más pronto posible. Desmenuzando un poco las declaraciones de la ministra, aunque ella no fue específica en absoluto, simplemente se decidió, se decantó por caer en lugares comunes como la mentira. ¿Qué pensará la señora ministra? ¿Qué habrá intentado sustentar la compañía minera para tramitar ese supuesto permiso ambiental sobre la presencia de contaminantes en la zona de Quimsacocha, que finalmente irán al agua y a las tierras de la provincia de La Suay? La presencia de arsénico, que está debidamente comprobada, un tóxico que podría envenenar el agua dejándola sin uso para animales o para consumo humano. La presencia de plomo, un metal pesado, igual que el níquel, que también ha sido comprobada. La presencia de azufre, que acidificará los suelos, dejándolos inútiles para las cosechas, para el cultivo de productos alimenticios, o la presencia de manganeso, que arruina también a cualquier fuente de agua, como se ha vivido ya aquí en otras situaciones que han sido manejadas con negligencia en la provincia de La Suay. Sin duda alguna, y todo esto que usted menciona, Gustavo, está sustentado técnica y científicamente. De hecho, esa información sale de los mismos estudios de la empresa minera, que luego son analizados en un primer momento por James Kuipers, que hace un informe pericial sobre los estudios de impacto ambiental para el proyecto Loma Larga, que establece la peligrosidad de avanzar con este proyecto. Y dice claramente, ¿sí? que cada tonelada que se extrae de concentrado oro pirita o oro cobre del proyecto Loma Larga tiene por lo menos una presencia del 8% de arsénico y que luego eso obviamente va a quedar depositado en los relaves y que puede suceder un proceso que se conoce como lixiviación. Y esta Ujú. lixiviación terminará contaminando fuentes subterráneas, que son las más peligrosas, sí, así como fuentes superficiales. Además, otro tema que durante mucho tiempo se discutió y hoy ha quedado claramente evidenciado por medio de un estudio científico de la misma Universidad de Cuenca, que establece que efectivamente en Quimsacocha existen fuentes de agua subterránea y que estas fuentes de agua subterránea son tremendamente importantes para la dotación de agua para la ciudad de Cuenca. ¿Sí? Esas mismas fuentes de agua son las que se verán afectadas y contaminadas por el desarrollo de este proyecto minero, el proyecto Loma Larga, en la zona de Quimsacocha, por permitir la lixiviación de todos estos metales que usted mencionó, Gustavo, principalmente preocupándonos el tema del arsénico por la cantidad de concentración que existe en esta zona. Esto mismo fue luego sustentado técnicamente por el informe de la Corporación Terrae, una corporación colombiana experta, absolutamente experta en análisis técnicos y científicos de estos temas. Y de hecho, la misma corporación en su informe establece como una de sus conclusiones que los estudios para el desarrollo del proyecto minero son inconclusos, no tienen información suficiente, ¿sí? Y que se necesita profundizar un montón de información más para poder desarrollar un proyecto de esta envergadura en estos territorios tan sensibles como son los páramos. Ningún Estudios páramo. elementales como copy-paste los escribió el ingeniero Rigoberto Guerrero a estos informes de la compañía minera, como poner en tres hojas el proyecto para manejar relaveras con 13 millones de toneladas de deslaves tóxicos, que lo ha graficado también como el equivalente a más de una decena de estadios de fútbol llenos de material tóxico que quedaría a perpetuidad. Graves accidentes se han producido ya con relaveras en distintas partes del mundo. No necesitamos este tipo de herencia de un proyecto como el de Quimsacocha. Sin duda. Y recordemos que Quimsacocha, la zona de Quimsacocha, los páramos de Quimsacocha tienen relevancia regional, estimado Gustavo. Las aguas que nacen en Quimsacocha no se riegan únicamente por el río Bermejos, el río Yanuncay y luego por el río Irquis hasta el río Tarqui. El río Rircay, que termina en el Jubones, también se vería afectado y toda esa zona. Es decir, la importancia hídrica que tiene Quimsacocha es de absoluta trascendencia local, regional, nacional y toda la contaminación que podría desarrollarse en esta zona podría terminar afectando a el flujo hídrico
transnacional, es decir, incluso yendo esta contaminación y trasladándose fuera de los límites políticos de lo que conocemos como Ecuador. Sí, eso nos podría poner, sí, frente a demandas ante el sistema interamericano de derechos humanos por afectar derechos de otras nacionalidades. Recordemos que el Ecuador ya se encuentra en ese escenario por las afectaciones que surgen en las zonas de Portobelo o en las zonas de Zaruma, que afectan al río Tumbes y que terminan contaminando las aguas que luego son utilizadas para una zona muy rica en producción agrícola en el norte del Perú. Toda esta zona se ha quejado permanentemente por la contaminación que viene desde el Ecuador y de hecho están próximos a presentar una demanda en contra del Estado ecuatoriano justamente para que el Estado ecuatoriano se haga responsable por esta contaminación que se ha desarrollado en esta zona durante décadas. ¿Sí? Esa es una realidad, estimado Gustavo, y ahora imaginémonos con un proyecto del tamaño del proyecto Loma Larga, un proyecto de minería a gran escala que va a terminar contaminando sin duda alguna, grandes fuentes hídricas y afectando todo un sistema hídrico de relevancia regional. ¿Cuántas son las hectáreas concesionadas a DPM? Son alrededor de 8.000 hectáreas bajo tres concesiones principales que son Río Casco, Cerro Falso y Cristal. Bien. Para finalizar, ¿qué es lo que se viene, abogado Fajardo, desde el punto de vista del activismo, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, en esta puja, en esta especie de batalla que lamentablemente se abre entre los intereses de la SUAY, los intereses de la minera, intereses del gobierno? Tenemos una agenda de lucha preparada entre los distintos sectores que estamos justamente enfrentando esta situación. Digamos que la actividad principal y más fuerte va a ser la gran movilización que vamos a tener el 16 de septiembre, en el marco de la confirmación o, digamos, el dictamen que emitió la Corte Constitucional que avaló el desarrollo de la consulta popular de Cuenca, donde el 80,03% de la población ratificó su decisión de prohibir la explotación minera en las zonas de recarga hídrica. El 16 de septiembre tendremos una movilización masiva en la ciudad de Cuenca que va a demostrar una vez más cómo este ejercicio de defender el agua es absolutamente unánime. Hasta el 16 de septiembre vamos a tener una serie de actividades, desde exposiciones fotográficas, vamos a tener actividades culturales, vamos a tener actividades también en el espacio público, conversatorios, discusiones. Vamos a tratar de llevar este tema también hacia otras ciudades, como Quito principalmente, para que se visibilice también la lucha que vamos teniendo en Cuenca. Y sin duda alguna tenemos que cerrar el año, ¿sí? Con la prohibición absoluta del proyecto minero, porque recordemos que tanto el proyecto como el sector minero público y privado en el país han indicado que la actividad de la construcción de la mina y la actividad minera en Quimsacocha se iniciaría la actividad de explotación en Quimsacocha se iniciaría a finales de este año y por lo tanto hay esta urgencia y esta necesidad de que absolutamente todo culmine hasta antes de esa fecha. Bien, le agradecemos por haber estado con nosotros. Gracias, estimado Gustavo, a usted y a su audiencia. Declaraciones del abogado David Fajardo, se pertenece al colectivo Yas Unidos y es parte del Cabildo por el Agua.